Radio Cleu, tu punto de encuentro. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa La Huella en el Tiempo y hoy estamos hablando acerca del populismo punitivo. Y fíjense ustedes que, bueno, pues de manera evidente, como sucede en toda la evolución penal, el populismo punitivo se tiene que presentar en un determinado contexto histórico, social y económico. No es casualidad que en Estados Unidos empieza este movimiento y se empieza a expandir a Europa. Ahí en algunas cuestiones destacables que surgen a partir de la década de los 80. Y por ejemplo, se han planteado 4 supuestos que son necesarios para hablar de este populismo punitivo. El surgimiento de un neoliberalismo económico que recorta al Estado social y pasa a gobernar a través de un Estado punitivo, es decir, se reducen algunos de los beneficios sociales, como las cuestiones de la vivienda, como las cuestiones del trabajo, se excluyen algunos sectores como la población indígena y bueno, pues este neoliberalismo económico ha existido y existe, contrario a lo que digan algunas personas como una guatemalteca que viene a destabilizar aquí con sus conferencias. Sí existe el neoliberalismo, el surgimiento de un neoconservadurismo político que enfatiza el mensaje de la peligrosidad delictiva, como, no sé, lo ha hecho Vicente Fox, Calderón, durante mucho tiempo, y así encontramos una nueva imagen del delincuente al que hay que limitar, al que hay que sancionar, ¿verdad? Y hace énfasis en las causas del delincuente, sobre todo las causas individuales. El surgimiento de un sentimiento de inseguridad ontológica, es decir, probablemente se produce por la ausencia de una comunidad local y en ocasiones por la desaparición de una comunidad nacional o por una estructura familiar que se tambalea, a pesar de que haya personas que piensan que la familia y los valores no tienen nada que ver en la solución del delito. Y un aumento continuado del delito cuantitativo desde la década de los 50, pero sobre todo aquí lo que preocupa más, cualitativo en cuanto ha cambiado de carácter y se ha convertido en más violento, organizado y transnacional, ¿sí? La gente apuesta que nada más es a hablar del incremento del delito, pero la violencia es algo que nos debe preocupar. Sí, amigo, y es que en el aumento de personas que están en prisión, pues no reproduce el aumento de la delincuencia, sino más bien de esta multitud de otros factores, como son las decisiones legislativas, la sensibilidad judicial, la capacidad, y fíjate que estos límites que tiene también el propio sistema de procesar pues estos diversos actos que son delictivos, como son el encarcelamiento, que son esta construcción política, no es otra cosa, amigo. El populismo punitivo, fíjate que este populismo en general se va a centrar sobre todo en los delincuentes que ponen en peligro estos bienes jurídicos que, bueno, son más preciados y que se quieren proteger, tales como son la vida e incluso la existencia del propio Estado. Entonces, tanto es así que esa necesidad social de castigar tiene su punto de mira en delincuentes tales como terroristas, en homicidas, en asesinos. Entonces, bueno, pues aquí es donde vemos el punitismo. Sí, definitivamente el argumento actual de promover populismo punitivo, de promover el derecho penal del enemigo, de promover la expansión del derecho penal, es que la resocialización no tiene sentido, nunca ha funcionado, no ha dado satisfacción a la reparación de las víctimas, sí, es toda una crítica irrisoria del sistema penitenciario y se piensa que no hay solución. Y entonces, ¿cuál es el punto más fácil para solucionar el problema? Lo que no puedes, hay que eliminarlo. Y hoy lo que se plantea es la eliminación del delincuente. Sí, y esta situación, bueno, pues también es aprovechada, amigo, en estas circunstancias, ¿no? Por la clase política del momento, para sacar, pues, este beneficio electoral o bien popular, amigo. Por ejemplo, ¿no? Fíjate que al realizar un análisis de esta evolución legislativa, desde esta expedición del Código Penal,
que es vigente, se encuentran muchos tipos penales que han sido pues gradualmente incrementadas, ¿no? Estas sanciones que son contempladas pues para los mismos, entre los cuales pues está la fabricación, el tráfico, el porte de armas, el porte de armas de fuego o municiones. Entonces todos estas pues han incrementado, y sí se ve, amigo, cómo hoy en día pues el Estado trata de poner mano dura a través de este populismo punitivo. Sí, y es que la principal herramienta del populismo punitivo pues es el encarcelamiento. Ve hoy, si no, con este movimiento que aplaudió la señora Wallace, a la que ya se le está cayendo todo el teatrito, y que aplaudieron y vitorearon la ley general para prevenir y sancionar el secuestro. 140 años de prisión. Populismo punitivo. Porque primero que los detengan es la primera consigna. Y después, pues, aplicar 140 años de prisión, pues, equivale a tratar de sorprender a la población, porque no hay quien pueda cumplir físicamente 140 años de prisión. Entonces, pues, es una vacilada. Es una vacilada. En lugar deberían nombrarle de otra forma, porque constituye la eliminación del sujeto. Pero eso no soluciona el problema, porque los secuestros han seguido. O sea, eso quiere decir que el populismo punitivo no ha servido para lo que se ha querido aplicar. O sea, no hay realmente una efectividad al incrementar las sanciones o incrementar el catálogo de tipos penales. Sí, amigo, y este populismo punitivo, bueno, pues es un término implementado por primera vez en el año de 1995, utilizado por primera vez por Anthony Bottoms, que este autor, bueno, pues va a atribuir el populismo punitivo a estas elevadas tasas de criminalidad, amigo, y sobre todo a las inseguridades, a las ansiedades, a la incertidumbre propiamente, que está relacionado con lo que nos decía este autor Garland, y que denomina esta modernidad tardía. Entonces, con eso se relaciona en 1995. Sí, efectivamente, realmente es un término utilizado, un término preferido por el discurso político para tratar de arrastrar a las masas, dejándoles esa expectativa de una solución con base a la venganza, y en donde la prisión juega un papel fundamental. O sea, traen al derecho penal, que dentro de los sistemas garantistas debería ser considerado como la última ratio, lo traen al primer punto, como la prima ratio, es decir, como si fuera la panacea para resolver todos los problemas que aquejan en torno a la delincuencia y a la violencia, que se han vuelto tan cotidianos en el país que ya a veces nada nos sorprende. Entonces, yo creo que este populismo punitivo ha servido para muchos políticos. Sí, por supuesto, y es que sin realizar estos estudios previos que son acerca del tema de político criminal, o bien de una necesidad, o bien de esta eficacia de este aumento de una determinada pena, lo que se va a vislumbrar es la implementación de una alarma mediática en la sociedad. Y es que es aprovecharse precisamente, amigo, de este contexto para dar respuesta, ¿no?, por medio de proyectos de ley o bien a estas justas reclamaciones que nos da la sociedad, que es asediada, sí, por múltiples violencias. Y es que, fíjate que aquí como lo diría Fernández, ¿no?, para concluir, en palabras de Uribe, el populismo penal es la estrategia desplegada por actores políticos, esto que nos comentabas, y por funcionarios de este sistema penal, y que va encaminada aparentemente a remediar los problemas, pero que pues esto se va a derivar en el crimen, en la inseguridad y sobre todo en la desconfianza. Sí, esto ha dado pauta para hablar de un derecho penal simbólico, claro. Como dice el autor Díez Repollés, el derecho penal simbólico como un reproche hacia el legislador, porque aprovecha sin ningún tipo de fundamentos justificadores
para tomar decisiones legislativas haciendo uso ventajoso del derecho penal. Es decir, no trata de buscar cuál es la raíz del problema, no le interesa conocer qué es lo que está provocando, ni siquiera evaluar los resultados que logra al implementar sanciones penales. O sea, todo lo hace con la intervención del derecho penal que llegue a evitar comportamientos lesivos y realmente esto no se logra porque se trata de una política criminológica basada en la pena. Y así es, y es que criminalizando situaciones que, previamente ya habían sido declaradas como injusto penales, por ejemplo, el tipo penal del feminicidio, porque pues no siendo más que pues dar muerte a una mujer, y es que bajo ciertas circunstancias previamente descritas, circunstancias que al realizar esta adecuación típica preferentemente va a encuadrar en el tipo penal del homicidio, amigo, en el homicidio agravado, por supuesto. Y es que para Gunther Jacobs, que es citado por Lozada, señala que cuando se usa en un sentido crítico el concepto del derecho penal simbólico, lo que se pretende es destacar que determinados agentes políticos tan solo van a percibir o perseguir el objetivo, claro, de dar esta impresión tranquilizadora de un legislador atento y que, va a ser decidido. Es decir, que está como muy al pendiente de las necesidades de una sociedad. Sí, que conste aquí nuevamente, o sea, no se habla del feminicidio, que no deba sancionarse la violencia contra la mujer, sino que utilizan el populismo punitivo para acallar un reclamo cuando ya estaba legislado y podría hacerse con las agravantes conducentes. Entonces, la definición de un derecho, estamos ante un derecho penal simbólico que roza en muchos aspectos con las fronteras de la acepción del populismo punitivo y que nos permite de alguna manera alejarnos de la finalidad esencial del derecho penal, que es la de proveer protección a los bienes jurídicos y también participar como elemento de socialización y no solamente la de crear nuevos tipos penales y aumentar las penas ya existentes. Sí, y fíjate que por su parte también Klaus Roxin sostiene que es una tendencia que es errada y que existe no solamente en Colombia, sino en todos los países, incluida Europa, y que para esta autoridad, pues es importante, es contemporánea del derecho penal en el mundo, y es que este aumento de las penas en determinado estado, amigo, no es lo que va a garantizar esta disminución de la criminalidad. Va a afirmar que se necesita atacar la génesis, es decir, el origen, las distintas causas, ¿no?, que lo van a originar. Y estos comportamientos, pues el ejemplo más preciso, más citado por este maestro, dice: el origen es la pobreza. Así es. Y ya puntualizando, porque nos tenemos que ir, el populismo punitivo es utilizado por los actores políticos en las campañas electorales, aumentando el catálogo de tipos penales y de sanciones penales que dan un aspecto de satisfacer el deseo de venganza de la sociedad frente al delito y a la violencia que se presenta actualmente, y es utilizar al derecho penal como la prima ratio, muy ad hoc con un sistema de un derecho penal del enemigo, de un derecho penal simbólico, la expansión del derecho penal. Pues bien, amigo, como cada miércoles, gracias, un gusto por acompañarte aquí en la conducción, y pues nos vemos el próximo lunes en Se hace camino al andar. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por su atención. Recuerden que si quieren hablar de criminología criminalística y psicología criminológica, Radio Cleu, La Huella en el Tiempo, es el sitio correcto. Gracias por acompañarnos y pues les invitamos a que continúen con la programación de Radio Cleu. Sean felices. Hasta la próxima. Suerte. Radio Cleu, tu punto de encuentro. La huella en el tiempo. La huella en el tiempo. La huella en el tiempo. Radio Cleu, tu punto de encuentro.